junto con otras personas, otros vecinos que estábamos cerca o medianamente cerca de personas afectadas, estuvimos armando distintas redes para organizar y coordinar sobre todo la logística de las cuestiones que iban surgiendo en lo inmediato. Lo primero que fue necesario fue armar viandas, cocinar y preparar alimentos de consumo rápido para las personas que fueron de voluntarias, los bomberos forestales, los bomberos voluntarios, porque bueno, las primeras horas, los primeros días no había cómo sostener tanta cantidad de personas trabajando activamente en los puntos más críticos del incendio. A partir de ahí también surge la necesidad de congelar botellas de agua cerradas, hacer colecta de alimentos o de dinero para poder comprar esos insumos, para realizar las distintas viandas. Y a medida que iban pasando los días fueron surgiendo otras necesidades, como por ejemplo atender en primer lugar a las personas que fueron llegando, por ejemplo, al polideportivo, que estaban por ahí en estado de shock y necesitaban cosas puntuales, entonces por ahí coordinar las búsquedas de cosas específicas que las personas precisaban en ese momento, ¿no? Eso también derivó en búsquedas puntuales de elementos de higiene, de elementos de salud, que quizá medicación o cosas que las personas consumían y no alcanzaron a sacar de su casa. Bueno, todo lo que hace al día a día que uno quizá no está del todo consciente, ¿no? La crema, las cuestiones de higiene, las cuestiones que hacen al cotidiano fue un poco el sostén o el tratar de conseguir cosas bien específicas o puntuales para las personas que habían sido damnificadas. Fueron días bastante convulsos, muy estresantes para todos y todas las personas que habitamos acá, porque nos nacía el deseo de acompañar, de ayudar o de estar simplemente para personas que sabíamos con certeza que habían perdido su casa. Y sin embargo, o sea, el deseo de acompañarnos fue lo que nos movilizó y lo que nos movió y lo que todavía nos sigue moviendo para pensar formas de organizar, pensar maneras de estar. En este devenir, digamos, en ese recorrido fueron surgiendo, por ejemplo, momentos de parar un cachito y decir, bueno, a ver, vamos a hacer un chequeo de todos los alias que están dando vueltas. Entonces armamos en una carpeta de Drive cosas por ahí que necesitaban otro tiempo o otro espacio para poder justamente sistematizar esa información, que también es muy importante, porque las personas que tenían una casa, una chacra productiva y vivían de eso, necesitan volver a recuperar de alguna manera, o al menos intentar subsistir durante estos meses, a ver qué va a pasar después, porque eso todavía no lo sabemos. Fue algo que a mí por lo menos me generó como la necesidad de, bueno, que no se tergiverse, que no se pierda, porque las necesidades de las personas afectadas son reales, y bueno, en todos lados hay estafadores, en este caso también, y bueno, son los menos, pero existen. Armamos una carpeta con el Drive de todos los flyers que estaban circulando y están con esos alias chequeados. Yo puedo facilitar la dirección para quien quiera ingresar y poder ver ahí qué personas son, cómo se llaman, cuáles son sus necesidades puntuales, porque eso también sucedió. Por ahí gente que no perdió su casa porque la pudo salvar gracias a los brigadistas y los voluntarios, pero sí ha perdido su chacra o la caballeriza o el lugar con sus herramientas. Entonces, bueno, las necesidades son infinitas y muy diversas, entonces también está bueno que quien quiera colaborar sepa hacia dónde o hacia qué está apuntalando y acompañando. La sensación que reinaba al principio era de alarma, de emergencia, porque todo el tiempo había distintos focos y escuchábamos los bomberos, la sirena. La sensación de sentirse a la buena de Dios, digamos, porque no había manera de prever esas situaciones de emergencia, nos lleva también a pensar, a ver, bueno,
como comunidad cómo estamos y a quién le tenemos que ir a pedir ese acompañamiento. Por otro lado, la impotencia era bastante grande y si hay algo que hubo y que compartimos todas las personas fue una sensación de mucha angustia, que en muchos casos solo se aminoraba un poco nada más haciendo, que fue lo único que también en ese momento nos ayudó a transitar esos días donde salíamos y quizás llovían cenizas o quizás salíamos y había demasiado humo o veíamos que de repente empezaban a aparecer en los grupos de WhatsApp, apareció un nuevo foco, hay que salir corriendo, hay que evacuar. La angustia transitada durante esos días yo creo que se pudo transitar y sobrellevar moviéndose, escuchando o estando disponible por ahí para personas que fueron afectadas de manera directa y que todavía ahora están en estado de shock, ¿no? Porque es muy, muy fuerte salir de tu casa y cuando volvés solo encontrar cenizas, no hallarte en los espacios, no encontrar nada de lo que te era familiar, nada de lo que te permitía encontrar tu refugio. Entonces, bueno, es muy impactante a nivel emocional esa situación de shock, de trauma, de catástrofe, ¿no? Porque fue realmente lo que sucedió. Era el momento al momento, o sea, era levantarse y ver para dónde o cómo quizás acompañar. En algún momento surgió la necesidad de lavar ropa, bueno, organicemos un sistema de lavarle la ropa a la gente que está, bueno, ya se solucionó, listo, ahora hay otra cosa, ahora hay que traer una motobomba de Comodoro, bueno, vamos a hacer una campaña para que era el momento a momento, tratando de no desatender. Yo tengo 2 hijos y bueno, ellos también estaban como dentro de su realidad, de su cotidianeidad, de vacaciones y demás, estaban con sus requerimientos, ¿no? Entonces era un poco atender un poco en cada lugar y tratar también de encontrarme con otras personas para transitarlos. Es muy importante saber que uno no está solo y que solo el camino para resolver o transitar todo esto es en comunidad, es colectivo, no hay manera de vivir esto, transitarlo o experimentarlo en soledad. Yo tengo muchas ideas y reflexiones que me fueron surgiendo porque no puedo comprender la magnitud de esto, la inacción y por otro lado uno empieza a pensar, ¿no? en cuestiones que tienen que ver con por qué, cómo es posible. Pienso que como parte de una comunidad tenemos derecho a vivir en paz y vivir en paz también es poder prever y saber que estamos acompañados en esto de contener una situación accidental, como en este caso. Y una manera, por ejemplo, es pensar en la posibilidad de poner puntos de recarga de agua o de tanques australianos en los lugares realmente rurales donde el acceso al agua no es tan fácil y en una situación así hubiese facilitado el abordaje. Y lamentar todo esto que nos atravesó y que no debería haber sucedido, pero bueno, acá estamos y hay que seguir adelante.